ustedes, el pastor y evangelista Gavis Joel Bermúdez, la palabra que iluminará tu vida. Muy buenos días para todos, les bendigo poderosamente en Cristo Jesús. Espero que te hayas levantado muy bien, bendecido y en victoria. Te saluda tu pastor y evangelista Gavis Joel Bermúdez y agradezco a Dios por la bonita oportunidad que me da nuevamente de poder comunicarme a ustedes y extenderles las buenas nuevas de salvación, la palabra de vida, esa que es lámpara a nuestros pies. Y le pedimos la dirección, como siempre, al Espíritu Santo, que nos permita poder recibir sus palabras con mansedumbre, guardarlas en nuestro corazón y luego ponerlas por obra. Porque el que no lo hace, tal se hace mentiroso, lo dice la palabra de Dios. Todo esto lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy damos continuidad a nuestro estudio de libros poéticos. Ya hicimos una introducción que dividimos en dos partes sobre este libro de los Proverbios. Y tal como mencionamos, este libro fue escrito por el sabio Salomón. Hoy nos toca meditar en el capítulo 1. Es un capítulo bastante extenso, pero vamos a buscar la manera de poderlo meditar, de poder escudriñarlo en el menor tiempo posible. De hecho, mientras estuvimos haciendo la introducción de este libro, ya tocamos parte de este primer capítulo, así que muchos ya estarán familiarizados con él. Sin más preámbulos, entremos en materia. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría, doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabra de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría, óigame bien, lámpara a tus pies, es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Luego vemos un subtítulo que dice amonestaciones de la sabiduría. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecie la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consista si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanza para derramar sangre. Acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y entero como los que caen en un abismo. Hallaremos riqueza de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojo. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no ande en camino con ellos. Aparta tus pies de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanza y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de las ciudades, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien entendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare con un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé, dice el Señor, lámpara a tus pies. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía.
Comerán el fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor alguno. Bendita la palabra de nuestro Padre Dios, que es digna de ser escuchada. Un tremendo proverbio de gran importancia y relevancia para nuestras vidas. Cuando comenzamos a leer este proverbio, vemos la intención primaria del salmista, dejarnos a conocer lo relevante que es para cada uno de nosotros tener la sabiduría. Pareciera algo simple, pero muchas personas simplemente escogen la rebeldía, escogen su propio conocimiento, ciencia, inteligencia humana, y no la sabiduría que viene de lo alto, que tal como dice este proverbio, es primario. Ahora, antes de entrar en materia, quiero resaltar algo que estuvimos mencionando en la introducción y que está en este primer capítulo. Y es algo que quisiera que tuviésemos como lema durante este estudio. En el primer verso, primero nos da la aclaración quién es el escritor, Salomón, hijo de David, el rey de Israel. Pero en el verso 2 nos da a conocer la intención. Y es esto lo que quiero que cada uno de nosotros podamos guardar en nuestro corazón. La intención es para que podamos entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Y esto tan importante que cada uno de nosotros necesitamos, lo dice el verso 4, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Cierto que esto lo necesitamos con gran importancia en nuestras vidas. Muchas veces cometemos errores que terminan siendo tan relevantes en nuestras vidas, que son errores irreparables como la muerte, la pérdida de nuestra alma, por causa de no tener la sabiduría, por ser injusto, por ser ignorantes, por no tener sagacidad y por no actuar con cordura. Ahora, me encanta algo que dice el salmista, haciendo gran relevancia sobre la esencia de esta compilación de proverbios y dichos sabios que sabemos que vienen directamente del corazón del Padre. Él dice, el verso 5, oirá el sabio y aumentará el saber, y entendiendo adquirirá consejo. O sea, el hecho simplemente de oír el consejo del Padre ya le hace una persona sabia. Pero el seguir meditando le ayudará a aumentar el saber. Usted me dirá, ¿para qué? El verso 6 nos aclara algo y dice, para entender proverbios y declaraciones, palabras de sabios y sus dichos profundos. Sabemos que toda la palabra de Dios fue inspirada por Dios y el objetivo es llevarnos a la estatura del varón perfecto, y eso lo hace a través de su consejo, revelaciones y bienaventuranza que están desde Génesis hasta Apocalipsis, donde sabemos que Dios usó a grandes hombres llenos del Espíritu Santo para redactar su sabiduría, para redactarnos sus palabras y pudiesen llegar a nosotros, tal como dijo el salmista, como una lámpara a nuestros pies en medio de este mundo lleno de oscuridad. Y ahora en este verso quiero que profundicemos un poco, pero no lo quiero hacer sin terminar con el verso 7, que es la primera parte, con el versículo célebre de todo nuestro estudio. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ahora, cuando se refiere al principio, está hablando lo primario, lo más importante es la sabiduría que viene por el temor a Jehová. A mí me impresiona mucho cómo muchas personas dicen amar a Dios, inclusive congregarse para escuchar la palabra de Dios, pero no son capaces de meditar en la palabra de Dios, de buscar el hábito de la lectura, de escudriñar la palabra. Siempre que esto sucede, las personas carecen del conocimiento y de la sabiduría. Por eso es muy importante meditar, tal como le dijo el Padre a Josué. Medita en ella de día y de noche para que te vaya bien.
Ahora, retomando nuevamente al verso 6, el mismo sabio Salomón nos está diciendo que este libro es para entender proverbio y declaración, palabras de sabios. O sea, él mismo nos está revelando de que estos proverbios han sido una compilación de otros sabios, de otros hombres escogidos por Dios, y que Él se toma la tarea de transcribir esos apuntes, esos dichos importantes para nosotros. Y esto lo podemos entender porque podríamos pensar que el primero que habló sobre estos asuntos fue el rey Salomón, pero siempre vamos a tener en cuenta este verso, de que él no fue el único que inspiró todos estos proverbios, sino que él tomó de otros escritos para compartirlos con nosotros. Esto lo podemos confirmar cuando vamos a otro libro poético, el libro de Job, teniendo en cuenta de que este libro, aunque no está en un orden cronológico, es más antiguo. Y al ser un libro sabio, podemos también concluir de que muchos escritos que escribió, o refranes, o proverbios, este rey Salomón, fueron tomados de este libro antiguo. Nunca se le olvide que a este hombre Job se le revelaron grandes misterios de la creación de la tierra y de la humanidad. Por eso el mismo Job en el capítulo 28 también nos habla sobre este asunto de la sabiduría. De hecho, el título de este capítulo es El hombre en busca de la sabiduría. Por eso, para poder llegar a concluir y a entender muchas de las intenciones del rey Salomón en este capítulo, sería apropiado poder comparar y extraer algo de la fuente original, el libro de Job. Vamos a leer exactamente desde el verso 13 y vamos a estar saltando en algunos versos para llegar a palabras precisas sin extender mucho el mensaje. Le dejo la tarea para que usted medite en él en casa. Ahora dice el verso 13, hablando sobre la sabiduría: no conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice: no está en mí. Y el mar dijo: ni conmigo. Verso 15, no se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. Esto es importante entenderlo, porque el mismo Job nos está diciendo que no es un asunto que lo podamos buscar en la tierra o a través de los vivientes, o que podamos comprar por oro o por plata. Es un asunto que viene directamente del Creador. Miren lo que dice el 18. No se hará mención del coral ni de las perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. Ahora, con esto podemos entender lo que recibió Salomón a través de estos escritos y que con avidez quiso compartirlo con nosotros, dándonos a entender que la sabiduría es mejor que cualquier cosa preciosa en este mundo. Por eso dijo, lo primero, lo más importante es la sabiduría que viene de lo alto, que comienza con el temor a Jehová. Ahora leamos el verso 20, dice: ¿de dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Podemos notar inmediatamente una interrogante retórica, pero que al mismo tiempo lo usa para él entregar una respuesta. Dice el verso 21, porque encubierta está a los ojos de todo viviente, y a toda ave del cielo es oculta. El Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. Vemos que aún la muerte reconoce la importancia y la gran fama que tiene la sabiduría, entendiendo que aquellos que la alcanzan pueden ser librados de ellos. Ahora sáltese al verso 28 y se va a encontrar con una tremenda coincidencia, y con esto podemos comprobar verdaderamente que Salomón estudió a este sabio Job para llegar a la conclusión que nos comparte en este primer capítulo. Dice el verso 28, y dijo al hombre, he aquí, el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Esto lo leímos en el verso 7 del primer capítulo de Proverbios. Ahora, tal como Salomón mencionó, que estos proverbios eran palabras de sabios con dichos profundos, podemos también entender que no solamente Job fue gran influencia para Salomón, sino inclusive
su mismo Padre, que a través de todas aquellas hazañas y proezas que hizo en la guerra podemos confirmar que era un hombre sabio. Obviamente, si él había sido ungido y el Espíritu de Dios reposaba sobre él, ¿por qué no habría Salomón de adquirir sabiduría de su propio padre? Hay un salmo que es el Salmo 111 que se desconoce su autor, pero podemos llegar a una gran conclusión que fue el salmista David, por el énfasis de adorador y todo lo que encontramos allí, y que luego encontramos relación con lo mismo que dice su hijo Salomón. Verso 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¡Qué casualidad! Las mismas palabras que Salomón. Esto da mucho peso que verdaderamente podría ser David, quien daba consejos y que su hijo extrajo muchos de ellos. Note lo que continúa diciendo el verso. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanecerá para siempre. Esto es muy importante porque ratifica muchas de las cosas que hemos venido hablando en este ministerio. Muchas personas dicen que aman a Dios, pero no ponen en práctica sus mandamientos. Y esto siempre lo decimos a la introducción. Es necesario recibir las palabras, mandamientos, decretos de nuestro Padre Dios con mansedumbre y guardarlo en nuestro corazón, pero tenemos que ponerlos en práctica, porque si no, nada hacemos. No somos personas sabias si no lo ponemos en práctica. Aquel que no lo practica está demostrando que no ha llegado a la sabiduría de Dios, porque la sabiduría es el temor a Dios. Hay ciertas cosas que el Padre nos ha demandado que nosotros debemos cumplirlos. Por eso dice, los que practican sus mandamientos. ¿Qué son mandamientos? Instrucciones que el Padre ha demandado para que los cumplamos. Entonces aquel que escuchó los mandamientos de Dios y no tiene el temor para cumplirlo, no ha llegado a la verdadera sabiduría. Aquel simplemente tiene palabra, no ha llegado a su verdadera esencia de conocimiento para edificación de su propia vida. Esto es muy importante, lámpara a tus pies, que esté presente en nuestra vida. Por eso ahorita mencionamos que como hay personas que se congregan, que leen la palabra, pero que no meditan en ella, que no la escudriñan, que no están atentos en ponerla en obra. Obviamente esto no es coherente. Ahora, todo este asunto en el cual hemos estado meditando y es sobre lo que recibió Salomón y que entendió que era lo primero en nuestras vidas y que de paso nos los comparte, podemos entender la gran importancia, porque al finalizar sus días en la tierra, él escribió un libro llamado Eclesiastés, en el cual estaremos meditando más adelante, luego de terminar este libro de Proverbios. Se dice que este es un resumen y muchas de las conclusiones que sacó Salomón ya al finalizar. Aún con su sabiduría cometió errores y algunos desaciertos, pero termina con esta hermosa conclusión, la cual nuestro Padre Dios quiere dejar como gran consigna en esta primera parte del capítulo 1 de Proverbios. Dice Eclesiastés capítulo 12, verso 13. El fin de todo el discurso oído es este, lámpara a tus pies. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Tremenda palabra contundente que hace honor a esto hermoso que él había comprendido y que nos viene compartiendo desde este hermoso libro de sabiduría, Proverbios. Hasta aquí dejamos esta primera parte de este capítulo 1. Espero que haya sido de gran edificación para ti y espero que nos sigas acompañando en esta hermosa travesía de estudios de libros poéticos y todos los mensajes que compartimos a través de Lámpara a tus pies. No se te olvide, si no lo has hecho, de suscribirte en nuestro canal, darle allí a la campanita me gusta y seguir compartiendo este mensaje. Te bendigo enormemente y esto fue Lámpara a tus pies.